Buenas tardes, profesor. Nosotros le vamos a hablar sobre el conjunto de instrucciones. Los integrantes son María Tenorio, Giler, Ronnie Riva Vélez, Alexa Carvajal y quien les habla, Alan Espinosa. A continuación le voy a hablar sobre el repertorio de instrucciones. Un conjunto de instrucciones, repertorio de instrucciones, juego de instrucciones o ISA, del inglés instrucción, set, architect, arquitectura del conjunto de instrucciones. Es el conjunto de instrucciones que puede realizar un microprocesador. Es una especificación que detalla las instrucciones de una unidad central de procesamiento. Es una especificación que detalla las instrucciones de unidad central que puede entender y ejecutar, o el conjunto de todos los comandos implementados por un diseño particular de una CPU. El término describe los aspectos del procesador generalmente visibles para un programador, incluyendo los tipos de datos nativos, las instrucciones, los registros, la arquitectura de memoria y las interrupciones, entre otros aspectos. Conoce lo considerado y los conocimientos previos de la persona a la que explica y usa términos que ya entendía. Eh, las instrucciones aritméticas. Las aritméticas son de suma, resta, multiplicación, división, un punto fijo, punto flotante, incremento y decremento, etcétera. Las instrucciones lógicas son AND, OR, SOR, NOT, rotación, comparación, que operando pueden usarse. Instrucciones de transferencia de datos. Son movimientos entre registros y direcciones de memoria. Entre direcciones de memoria, movimientos de entrada y salida. Las instrucciones lógicas, no, las instrucciones de bifurcación son los saltos incondicionales, saltos condicionales, condición de los registros de banderas y decremento y salto, etcétera. Las instrucciones de llamado y vuelta de subrutinas, llamados a subrutinas y retorno de subrutinas incondicional o condicional. Las instrucciones de comunicación permiten la comunicación con otros procesos. Las instrucciones varias misceláneas, operaciones del stack, instrucciones relacionadas con las in interrupciones. A continuación, mi compañera. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Hilar Tenorio María y voy a seguir con la exposición. Clasificación de la arquitectura a nivel de la lengua de máquina. Dice que al diseñar un microprocesador es necesario decir el conjunto de instrucciones que se utiliza, ya que esto define cómo se ejecuta la operación dentro del procesador. Se mencionan dos tipos principales de arquitectura, el CISC y el RISC, que utiliza instrucciones más simples y rápidas. También se explica que los lenguajes de programación se clasifican en tres niveles: lenguaje de máquina, lenguaje de ensamblador y lenguaje de alto nivel. Aquí en la imagen que se puede ver se muestra la clasificación de los lenguajes de programación. Primero aparece el lenguaje de máquina, que está formado por números binarios de ceros y unos, y es el lenguaje que entiende directamente la computadora. Luego se muestra el lenguaje de ensamblador, que es un lenguaje de bajo nivel, más comprensible que el lenguaje de máquina. Finalmente aparecen los lenguajes de alto nivel, como Pascal, C Sharp, Java y COBOL, que son más fáciles de usar y de comprender para los programadores.
Se menciona la arquitectura del conjunto de instrucciones, ISA, que define las características que permite a un procesador ejecutar programas. También mencionaba la microarquitectura, que corresponde al diseño interno del procesador utilizado para implementar esas instrucciones. Dice que diferentes procesadores pueden compartir el mismo conjunto de instrucciones, como ocurre con algunos procesadores de Intel y ARM, aunque su diseño interno sea diferente. Además, se destacan nuevamente las diferencias entre las arquitecturas CISC y RISC. En la imagen se muestra la relación del hardware y los diferentes niveles de lenguaje de programación. En la parte inferior se encuentra el hardware, que presenta la parte física de la computadora. Encima se encuentra el código de máquina, que está formado por números binarios que el hardware puede interpretar directamente. Luego aparece el lenguaje ensamblador, que facilita el programa de representar el código máquina con instrucciones más comprensibles. Finalmente, en la parte superior se encuentran los lenguajes de alto nivel como Java, C#, Python, que son utilizados comúnmente por los programadores. Almacenamiento de operadores de memoria. Aquí se explica el almacenamiento de operadores de memoria, cuya función principal es guardar el resultado obtenido desde cuando se ejecuta una instrucción. El resultado se almacena en la ubicación indicada por el operador o en una posición predeterminada. Se mencionan tres formas principales de almacenamiento dentro de la CPU: el acumulador, el conjunto de registros y la memoria. Características. Es una arquitectura de acumuladores. Un operando está implícitamente en el acumulador simple, leyendo e ingresando datos. Por ejemplo, una calculadora estándar. En la arquitectura de una pila no es necesario nombrar a los operadores, ya que estos se encuentran en tope de las pilas. Por ejemplo, la calculadora de pila HP. La arquitectura de registro tiene solo operadores explícitos. Es aquel que se nombra en registros o memoria. Ventaja de la arquitectura. La pila. En la pila hay dos ventajas, que principalmente es el modelo sencillo para evolucionar de expresiones, y segundo, las instrucciones cortas. En el acumulador están las instrucciones cortas y minimiza estados internos. En lo que son los registros, se encuentran modelos más general para el código, automiza generalmente el código, reduce el tráfico a la memoria. Una computadora tiene 32 registros como estándar y el acceso a los datos es más rápido y veloz. En las desventajas, en lo que es la pila, no permite acceder a los datos de forma aleatoria. En lo que es el acumulador, el usuario al acumulador solo como almacenamiento temporal. Se incrementa el tráfico hacia la memoria. En lo que son los registros, requiere nombrar todos los operadores, lo que provoca que las instrucciones sean más largas. En lo que son, como vemos en las imágenes representan los límites que pueden presentar estas arquitecturas en el funcionamiento del procesador. Se observa cómo ciertos métodos de almacenamiento y acceso a los datos pueden afectar la velocidad o la eficiencia del sistema. Depende de cómo se gestionan los operadores dentro de la CPU. Gracias. Yo soy Carvajal Segura Alexa y les voy a hablar de las operaciones del repertorio de instrucciones, o ISA en sus siglas. Son el conjunto de comandos básicos que un procesador entiende y ejecuta, dividiéndose principalmente en operaciones
de transferencia de datos, aritméticas, lógicas, control de flujo y control de sistema. Estas instrucciones manipulan datos entre los registros y memoria, permitiendo el funcionamiento del CPU. Las operaciones se pueden clasificar en 4 categorías principales. La primera es operaciones de transferencia de datos, que son las más frecuentes y se encargan de mover datos entre los diferentes componentes de la computadora. Y en estas operaciones de transferencia está load, mueve un dato desde la memoria principal a un registro del procesador. Store, copia el contenido de un registro a una dirección de memoria específica. Move, transfiere datos entre los registros. La segunda es operaciones aritméticas y lógicas. Son ejecutadas por la unidad aritmético-lógica ALU. Las aritméticas, suma, resta, multiplicación y división, también incluyen operaciones de incremento o decremento. Las lógicas son operaciones bit a bit como AND, OR, NOT, SORT, que son fundamentales para el manejo de máscaras de bits y álgebra booleana. Y en desplazamiento mueven los bits de un registro a la izquierda o derecha, lo cual es útil para operaciones rápidas de multiplicación o división por potencia de 2. Ya, y la tercera es operaciones de control de flujo. Estas permiten que el programa no sea simplemente una secuencia lineal, sino que también permiten saltos y repeticiones. Los saltos incondicionales, el procesador pasa a ejecutar la instrucción en una dirección específica sin importar ninguna condición. Y en saltos condicionales, el salto solo ocurre si se cumple una condición. Y en llamadas asíncronas, estas permiten ejecutar un bloque de código y luego regresar al punto exacto donde se detuvo el programa principal. Y las últimas serían operaciones de entrada y salida, que las operaciones de entrada y salida tienen instrucciones específicas para leer o enviar datos a periféricos. Y el control del sistema tiene instrucciones para detener el proceso, para detener el procesador, gestionar interrupciones o cambiar privilegios de seguridad. Tipo y tamaño de operandos. Los operandos son datos sobre los cuales actúan las instrucciones. Su tipo define qué clase de información son, mientras que el tamaño determina cuántos bits ocupa en la memoria o en los registros. Los tipos de operandos son: el primero es operandos numéricos, que son valores que representan números como números enteros o de coma flotante. Los segundos son operandos de cadena, que son secuencias de caracteres como palabras o frases. Los operandos booleanos serían los terceros, que tienen valores que representan condiciones de verdadero o falso. Los cuartos son operandos de punteros, que son valores que apuntan a una posición de memoria específica, y el quinto son operandos de registro, que tienen valores almacenados en los registros del procesador o de un ordenador. El tamaño de los operandos es crucial porque define la precisión de los cálculos y cuánta memoria se consume. Los tamaños estándar en la mayoría de las arquitecturas son byte, que en tamaño de bit tiene 8 bytes, y en tamaño de byte tiene un solo bit. Word, que en tamaño de bit tiene 10 bits y en tamaño de byte tiene 2 bytes. Double Word tiene 32 bits y en tamaño de byte solo tiene 4. Y Quad Word, que en tamaño de bit solo tiene 64 y tamaño de byte solo tiene 8. Gracias. A continuación, el compañero. Ya, yo soy Mina Rosero Johanna Elizabeth y les voy a hablar sobre lo que es los lenguajes de alto nivel y compiladores. Nos dice que es un lenguaje de programación de alto nivel que se caracteriza por expresar los algoritmos de una manera adecuada a la capacidad cognitiva humana, en lugar de la capacidad con la que los ejecutan las máquinas. Estos lenguajes permiten una máxima flexibilidad al programador a la hora de abstraerse a obedecer literal. Asimismo pueden ser compilados o interpretados. Algunos de estos ejemplos son Python, JavaScript, C++ y PHP. En sus características nos dice que el lenguaje de alto nivel se refiere al nivel más alto de abstracción del lenguaje de máquina.
en lugar de tratar ya sea con registros, direcciones de memorias y pilas de llamadas. Lenguajes de alto nivel se refiere a las variables, ya sean matrices, objetos, aritméticas complejas o expresiones booleanas, subdoctrinas y funciones. En las ventajas y desventajas nos dicen que en las ventajas este nos permite utilizar paradigmas de programación, generar un código más sencillo y comprensible. También permite la creación de programas ya sea complejos en relativamente con menos líneas de códigos y escribir un código válido para diversas máquinas o sistemas operativos. En sus inconvenientes está lo que son que algunos requieren que la máquina cliente posee una determinada plataforma y una reducción de velocidad al seguir el trabajo de bajo nivel a la máquina. Los principales lenguajes de nivel alto encontramos PHP, C#, C++, Visual Basic, Java, entre otros. Ya, tenemos los que son traductores de programas y estos nos dicen que son tipos de programas cuya función es convertir el código de un lenguaje en otro. Por ejemplo, un compilador que llega a traducir un código fuente en un código objeto. Entre ellos existen distintos tipos de traductores, en los cuales se destacan los ensambladores, que estos en sí son un tipo de traductores que convierten programas escritos en un lenguaje ensamblador en programas escritos en código máquina. Están los preprocesadores, que estos se encargan o traducen un lenguaje de alto nivel a otro cuando el primero no puede pasar a un lenguaje de máquina directamente. Está intérpretes, que se encarga o se trata de traductores o ejecutores, ya que estos o cada uno tiene una instrucción que realizar o un proceso de triple lectura, traducción, ejecución. Estos son relativamente lentos, pero muy buenos para la depuración de programas. Y por último están los compiladores, que nos dice que prácticamente un compilador es un programa informático que se encarga de traducir un programa escrito en un lenguaje de programación a otro lenguaje de programación, para así o generando un programa equivalente que la máquina será capaz de interpretar. Estos usualmente, usualmente el segundo lenguaje es el lenguaje máquina, pero también puede ser simplemente de textos. Máquinas RISC y SIX. La arquitectura SIX. La tecnología SIX, que es con instrucciones complejas, que son las más largas, nació de la mano de Intel, que fue creada en 1971, del primer microchip que permitía el nacimiento de la informática más personal. Esta sería en 1972 cuando apareció el 8080. Este fue un chip capaz de procesar 8 bits, ya que esto, al colocar todos sus circuitos en un solo chip, era suficiente para representar números y letras. Pasamos al microprocesador. Este tiene como un conjunto de instrucciones que se caracteriza por ser muy amplio, ya que este llega a permitir diferentes operaciones complejas, entre otros operando situaciones como la memoria o registros internos. También se caracteriza por ser importante y esencial en casi todas sus arquitecturas, ya que la microprogramación significa que cada instrucción de máquina es interpretada por un microprograma. Este llega a estar localizado en la memoria en un circuito integrado del procesador. Cuando este sistema, más que todo esta aplicación, requiere una de estas acciones, envía al procesador el nombre del comando para realizarla junto con el resto de información, que sería la complementaria que llega a necesitar. Y este procesador envía el comando solicitado a una unidad que lo decodifica de instrucciones más pequeñas que pueden ser ejecutadas por el procesador. Cuando el sistema operativo o una aplicación, como dije anteriormente, esta más que todo tiene como bondades del SIX, ya que destacan las siguientes. Tenemos que reduce la dificultad para crear compiladores,
permite reducir el costo total del sistema, reduce los costos creativos del software, mejora la comparación de un código y facilita la depuración de errores. Y tenemos diferentes ejemplos de microprocesadores en esta tecnología, que es la SIC, la completa. Tenemos de Intel 8086, 8088, entre otros, y también una diferente de Motorola, que son las 68000, 68010 y así sucesivamente. Y ya pasamos a la RISC, que esta más que todo trata de aumentar la velocidad del procesamiento, tratando de hacerlo más corto, porque RISC en sí significa que es reducido, ya que en base a experimentos este tiene una determinada arquitectura, ya que la ejecución de programas compilados llegan a ser con microinstrucciones y residente de la memoria externa. Más que esto, esta idea estuvo también por el hecho de muchas características que eran como incluidas en diseños tradicionales de un CPU por aumentar la velocidad, y estas estaban siendo ignoradas por los programas que eran ejecutados en ella. Esta más que todo funciona un poquito diferente a la CISC, ya que su objetivo no es ahorrar esfuerzo externo, sino que el software con sus accesos a la RAM ayuda a facilitar las instrucciones sean ejecutadas lo más rápido posible, como ya dije. Esta forma nos ayuda a simplificar el tipo de instrucciones para ejecutarla. Este proceso, ya que así las instrucciones más breves y sencillas del procesador RISC son capaces de ejecutarlas. Pasamos a la unidad aritmética. Esta es la ALU, que es el órgano operativo microprocesador. Este efectúa las operaciones aritméticas lógicas de desplazamiento y en lo general cualquier operación a la que deben someterse los datos. Por ejemplo, tenemos el AND, OR, etcétera, que ya hablaron mis compañeros. Y de estas unidades tenemos también los números enteros, que se pueden representar utilizando diferentes notaciones, entre las cuales hay signos de magnitud del complemento A1 y complemento A2. Y estos números reales, que son representados básicamente de dos maneras, en punto fijo y un punto flotante. Aquí tenemos la unidad aritmética lógica, la ALU, con operaciones de banco de registro, otra operación de banco de registro, y tenemos aquí el bit de los resultados de la unidad de control. Pasamos a la influencia del data patch, que es la velocidad del reloj. Esta velocidad es el ciclo de las operaciones, que está en hercios, la cual el microprocesador ejecuta instrucciones. Pasamos al mismo tema con los ciclos de reloj, que ya llegan a ser más grandes. Las instrucciones toman el mismo tiempo que la instrucción lenta, y cuando reducimos el ciclo de reloj, el ciclo puede ser reducido por medio de distribución de tareas en 2 o más ciclos. Estos llegan a ser los ciclos más rápidos y será más rápida su ejecución. Aquí tenemos diferentes tipos de operadores, que ya sean A, B o C. Tenemos el de la multiplicación, que C es igual a B por el asterisco, que se representa por la multiplicación. De división tenemos la barra, y de adición, que sería la suma, el signo más, sustracción el menos, y módulo el de porcentaje. Y acá tenemos el AND, OR lógico y el NOT lógico, y aquí se representan con A, I y B, que evalúan falso, AB evalúa verdadero, AC evalúa verdadero, y diferente C evalúa desconocido. Las operaciones en relación, que son más que todos los símbolos, que estos se relacionan con mayor que, menor que, igual o los valores que llegan a ser verdaderos o falsos. Tenemos los otros símbolos, el de igualdad, que es igual igual, y el de desigualdad, que es el signo más el igual. Los símbolos del bitwise, que llegan a ser como la negación del AND, OR y el SHOR, y el XNOR, que estas ejecutan bit a bit sobre los operandos. Aquí tenemos los diferentes, y acá tenemos los otros, los que no están en negación sino que están en reducción. Las operaciones de corrimiento, estas son de izquierda y corrimiento a derecha, que se representan así: de la izquierda, el corrimiento a la izquierda, que es igual a un bit, otro bit,
B a un bit que es igual a 4B0100, y a la derecha, con dos corrimientos a la derecha de 2 bits, se representa de esta forma. La concatenación. Estos símbolos permiten juntar como net y registros constantes a una sola variable, ya que este operador tiene la abreviatura de la sentencia if-else, que es el sí y caso contrario, que la expresión condicional es evaluada. Y pasamos a la estructura de la figura representada por la ALU, que esta en general se compone de uno o varios operandos en un conjunto registrado de bien estables de estados. Diferentes modelos de la ALU, también tenemos operaciones simples del ALU, que están las operaciones aritméticas, operaciones lógicas de desplazamiento, entradas y salidas, que los datos que harán operaciones llamando operando, el microprograma, que ya casi todos los ya están ordenados por el flujo de información. Gracias, profesor.